Bueno, nada, muy buenos días a todos. En primer lugar, espero que estéis todos bien y vuestras familias en estos tiempos de tanta incertidumbre, sobre todo sanitaria y ahora económica también. Bueno, veo que se está conectando bastante gente. Como decía Luis, estamos dando el salto y adaptándonos rápidamente a esta nueva tecnología. Bueno, que en definitiva nos ha venido muy bien este pequeño empujón para dar el salto a la digitalización que estaba haciendo Landaluz. Y en primer lugar me quería dar los buenos días especialmente a todas las empresas asociadas de Landaluz que estáis conectadas hoy, a empresas de la agroindustria, del sector hotelero, turístico, de la administración, y daros unas breves palabras primero sobre el Andaluz. Como ya estaba anticipando, nos hemos tenido que adaptar también en este confinamiento y en esta crisis que vino. De hecho, tuvimos que cancelar nuestra Asamblea General que teníamos prevista celebrar y que lo haremos tan pronto sea posible. Y prácticamente tenemos teletrabajando a todos los empleados de la asociación ahora mismo, pero la asociación sigue más activa que nunca. De hecho, estamos firmando nuevos acuerdos de colaboración, entre ellos con la Federación Horeca Andalucía, con el ponente que tenemos hoy, en el día de hoy. Y en este sentido, pues venimos trabajando fuertemente. También hemos iniciado promociones con Carrefour, con un componente mucho más digital, pero con acciones en el punto de venta. Y seguimos trabajando en el negocio internacional, en la responsabilidad social empresarial a través de Andaluces Compartiendo. Y más que nunca, y fruto de este acuerdo, como bien ya comentará Francisco, Andalucina Cocina Andalucía seguirá más activa que nunca. Estamos en un sector estratégico, la agroindustria. Esto yo no me alegra porque a nadie le interesa que el país lo pase mal. Yo creo que viene una crisis económica bastante severa. Me gusta ser positivo, pero también hay que ser realista. Y yo creo que una vez que pase el verano, en septiembre veremos la realidad de lo que ha supuesto esta crisis del coronavirus y todo lo que ello conlleva. Pero como digo, estamos en un sector estratégico donde las empresas en un alto porcentaje se están defendiendo muy bien. Se han visto más afectadas las que tenían un alto porcentaje de sus ventas en el sector de la hostelería, de la hotelería, de la restauración, y por supuesto las que estaban muy vinculadas al turismo. Y en este sentido, pues desde el Andaluz queremos, a través de este acuerdo y de las acciones que ya veníamos realizando, mostrar nuestro compromiso de apoyo a este sector y a los profesionales de la hostelería, y seguiremos trabajando a través de nuestro programa Andalucía Cocina Andalucina. La Andaluz ahora mismo está muy por encima de nuevo de las 100 empresas de todas las provincias y todos los sectores, con una facturación agregada de más de 6.500 millones de euros, que se sigue manteniendo en estos momentos y con una alta colaboración con la Administración, y especialmente en estos tiempos que vienen la relación está siendo francamente buena. Yo creo que para el sector de la restauración, de la hotelería, como otros sectores, vienen procesos de mucha adaptación. En los últimos estudios que nosotros manejamos hay tres factores muy clave, que es el fomento del consumo de producto nacional, es el fomento de productos naturales y saludables, y por supuesto la confianza. Y la confianza agrupa un montón de factores. Y entre ellos, obviamente, está primando ya el tema de la aseguración, la seguridad y el turismo seguro. En este sentido están surgiendo también controversias con los sellos COVID-free, un montón de
iniciativas que se están tomando. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es ayudar al empresario. Cualquier tipo de sello, que por supuesto debe llevar su auditoría, debería tener un carácter gratuito por parte de la administración. Y en este sentido, yo creo que hay que dar mucha confianza a los consumidores y a los clientes, porque vienen tiempos bastante complicados para el reinicio de la actividad en este sector. Y también me gustaría hacer hincapié, y estoy convencido que Francisco lo hará, en la pequeña y mediana empresa. Yo creo que hay muchos bares y restaurantes que están altamente preocupados, como no puede ser de otra manera, y entre todos tenemos que pedir el máximo apoyo en todos los tipos de herramientas desde la administración y desde todos los que podamos apoyarles en este sentido, porque realmente las grandes organizaciones estarán más preparadas seguramente para afrontar esta crisis, que va a ser muy dura para todos, pero me gustaría hacer especial hincapié en el pequeño restaurante, el pequeño bar, que también lo va a pasar francamente mal y no tiene muy claro cuándo abrir, cuándo no abrir, qué aforos van a tener. Y estoy seguro que en todos estos temas que nos preocupan va a entrar mucho más detalladamente ahora Francisco. También, y para terminar, la importancia del turismo en este sentido en el sector Horeca. Yo creo que hay que dividir, si tuviésemos la pirámide, en lo que es clientes muy afectados por el turismo internacional, clientes no afectados más por el turismo nacional, y dentro de ella, pues, quién depende del turismo y quién no depende del turismo. Y todas estas variables van a ser muy importantes a la hora de cuándo abrir o cuándo salir de esta crisis sanitaria y económica que nos está viniendo. Sin más, no me quiero alargar mucho. Daros las gracias por participar. Estamos seguramente todos un poco saturados de webinar, pero realmente es una herramienta muy interesante que nos está ayudando a comprender muchas cosas y a ver los problemas de cerca que tenemos todos, y también las soluciones y cómo estamos actuando distintas empresas en este sentido. Y dar la bienvenida a Francisco de la Torre, el expresidente de la Federación Horeca Andalucía, y que recientemente hemos firmado un acuerdo, como decía, con Landaluz, que estoy convencido. Ya te decía ayer, Francisco, que los acuerdos están para usarlos, y estoy convencido que vais a exprimirlo bien, de acuerdo con el buen staff que tenemos desde Landaluz. Sin más, te doy la bienvenida y te dejo. Pues Muchísimas gracias muchas a todos. gracias, Álvaro. Cuenta con ello, cuenta con que vamos a usarlo debidamente y en muchísima cuantía, ¿no? Bueno, primero agradecer al Andaluz, a Luis, a Álvaro y a Miguel que nos hayan invitado hoy a estar aquí en esta webinar. Creo que, bueno, que como bien ha hablado, ahora comentaré un poco, ¿no?, sobre nuestro acuerdo que hemos llegado, nuestro convenio, y era muy importante, yo creo que es muy importante, pues, el sector hostelero y el sector de restauración que esté de codo con codo y trabaje con el sector agroalimentario y con el Andaluz, que, bueno, que representa, pues, las empresas más importantes de agroalimentación de Andalucía, ¿no? Y, bueno, pues, insisto, gracias por habernos invitado y, bueno, espero que poder responder a las dudas que salten y hacer un poco la presentación de lo que es Horeca, ¿no? Horeca, Horeca es la patronal, es la Federación Andaluza de Asociaciones de Hostelería. Todas las provincias, a nivel provincial, tenemos una representación, tenemos un presidente y un compañero, y, bueno, es reconocida por todas las instituciones a nivel nacional, tanto regional y local, y es la que tiene a día de hoy la potestad reconocida ante los sindicatos para negociar los convenios y estar presente en las paritarias, ¿no? Forma parte de todas las confederaciones, tanto a nivel regional como nacional. Aquí en Andalucía estamos en la CEA, estamos presentes en todos los comités ejecutivos de ellas, dando voz al sector. Y, bueno, y desde aquí, pues, sinceramente, me gustaría reconocer el trabajo que se hacen desde las asociaciones
esa labor que realizan los presidentes, en el cual yo también estoy, ¿no? Pero es verdad que todos mis compañeros que trabajan diariamente junto con sus juntas directivas, con sus servicios técnicos, y creo que tienen un trabajo de gran responsabilidad que muchas veces pasa desapercibido, porque, bueno, pues los compañeros pues no están en el día a día y no están en en esos trabajos que se hacen y en todas aquellas mesas en las que se habla del sector, ¿no? Por poner un ejemplo, y creo que de esta forma, creo que, como decía, es un ejemplo claro. Por ejemplo, el haber pasado en la primera fase de apertura del 30% al 50%, que no le quepa la menor duda a todos que ha sido por el trabajo desde la Federación Nacional, desde la regional y desde las locales. No ha sido una casualidad, no se levantó la ministra o el ministro ese día y dijo, vamos a pasarlo del 30 al 50. Fue a base de mucho trabajo y de mucha insistencia por parte de las sectoriales, ¿no? Aquí en Andalucía, pues, como decía, representamos a 55.000 compañeros, 55.000 establecimientos que emplean directamente o que estamos dando empleo. Digo, estamos dando empleo porque evidentemente estos datos son a diciembre del año 2019. Estábamos dando empleo a 295.000 personas directamente, que a esa habría que sumarle el empleo temporal por aquellas temporadas altas de verano o de estacionales, ¿no? Que están en torno a otras 75.000 puestos de trabajo, y bueno, y luego todos los indirectos, proveedores, agricultores, ganaderos, etc., ¿no? Teníamos, vuelvo a insistir, tengo que hablar en pasado desgraciadamente, teníamos una facturación de 17.000 millones, que eso pues llegaba a ser un 6% de la riqueza regional, ¿no? Según los datos que obteníamos, el 80% de los empleos que teníamos en nuestros establecimientos son asalariados, el 20% son autónomos. Voy a dar unos pocos de datos para saber la importancia, ¿no?, de lo que represento y tengo la suerte y el honor de poder representar. De esos 80% de asalariados, el 62% son con contrato indefinido, el 75% estaba a jornada completa, y luego, bueno, uno de los sectores que más paridad damos. Ahora mismo, en los datos que teníamos, como decía, estábamos en un 51,2% de empleo de mujeres y en un 48,2% de empleo sobre hombres. Y luego, bueno, pues por nuestra idiosincrasia y por nuestras costumbres, bueno, pues es verdad que nuestro sector da trabajo a muchos segmentos sociales que tienen dificultades, ¿no? Como vienen a ser jóvenes sin estudios, mayores de 45 años y madres solteras, que eso forman parte muchísimas veces de nuestros trabajadores. La situación en la que estamos ahora mismo en el sector, pues imaginaros cómo estamos. Yo creo que no se puede definir de otra forma que como una tormenta perfecta. Yo creo que si tú intentas hacer que un sector esté en crisis, si lo sumas todo, es lo que a nosotros nos ha pasado, ¿no? Veníamos de una temporada baja, como es enero, febrero y marzo, en el que todos los compañeros o todas las provincias, tanto de interior, como puede ser Córdoba, Jaén, Sevilla, como las de costa, pues veníamos, como decía, de esa temporada baja. Estábamos todos mirando como aguas de mayo, precisamente la temporada alta, que es las del interior. Empiezan en abril, mayo, junio, y luego las de costa pues empezaban a partir de junio. Y bueno, nos hemos visto con esta situación, con esta crisis sanitaria y con el consiguiente estado de alarma y con las paradas de actividad económica, pero que no ha sido una parada de actividad económica escalonada, ha sido de un día para otro. Teníamos nuestras cámaras llenas, teníamos la previsión de abrir al día siguiente y se nos paró la actividad a cero, a un cero, vamos, que llevamos ya 2 meses sin facturar nada. Bueno, en estos momentos, ya te digo, eso ha sido como un torpedo, o sea, el parar la actividad de esta forma, pues ha sido como un torpedo en la línea de flotación. Y en estos momentos la situación en la que estamos, sobre todo, es de incertidumbre. Ya lo había dicho antes Álvaro, la incertidumbre que tenemos en todos los sentidos, en cómo vamos a salir de aquí, en cuántos vamos a salir de aquí, porque, bueno, los números que teníamos era de un cierre de un 20%, y si se continúa con la idea de los ERTE, de no flexibilizar los ERTE, o no nos siguen llegando las ayudas, o no nos llegan las ayudas a los empresarios, pues es verdad que ese porcentaje se puede duplicar sustancialmente.
En el tema de los ERTE, ¿qué puedo decir de los ERTE, ¿no? Nosotros lo que venimos pidiendo es que se flexibilicen. Es evidente que de una actividad económica que está al 0% y se va a ir abriendo conforme se vayan las circunstancias, pasando los aforos, y luego la actividad económica vendrá dada y sobrevenida sobre la apertura de fronteras y de que el turismo llegue a nuestros establecimientos, pues es evidente que una de las necesidades imperiosas y de lo que estamos reclamando y estamos trabajando fuerte y duro a nivel nacional es con la flexibilización de los ERTE. Creo que a todas luces, a todos, con poquitas luces, entendemos que si no entramos al 100%, no podemos tener el 100% de las plantillas. Nosotros tenemos un margen comercial muy pequeño, estamos en torno al 5 o 7% de beneficio. Si a eso le sumas los gastos fijos y le sumas todos los gastos que ahora estamos teniendo, además, porque nos estamos endeudando para poder mantener los establecimientos abiertos, pues las circunstancias es evidente que si sumamos ese 35-40% que supone nuestros empleados, pues es verdad que no podemos llegar a buen puerto, ¿no? ¿Qué es lo que venimos? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Como decía, lo primero y primordial es la flexibilización de los ERTE, y luego, pues lo que venimos trabajando ya un poco más cercano, y que es verdad que en este sentido he de reconocer la cercanía que tiene la Junta de Andalucía con el sector y sobre todo los ayuntamientos, pues bueno, porque nos conocen más de cerca, pero es verdad que la Junta de Andalucía creo que está trabajando, está realizando una buena labor, nos escucha y nos va entendiendo, y creo que también para ellos son un sector muy importante y que deben de ayudar, ¿no? Pues ahí en ese tema lo que estamos trabajando normalmente es con adaptar las normativas, tanto autonómica como local. Estamos intentando que le hemos hecho llegar las peticiones, ¿no?, de una ampliación del horario de cierre. Eso, bueno, pues como decía antes, ¿no?, pues nuestra característica en nuestra región, pues nuestra apertura de terrazas en verano pues se vienen siendo muy avanzada a la tarde, y lo que estamos pidiendo desde el sector es que tengamos un horario de cierre un poco más amplio. En estas circunstancias, es evidente que son circunstancias particulares y que nuestra intención no es llevarlas a término en toda la temporalidad, sino simplemente mientras dure esta circunstancia, ¿no? La ampliación de nuestras terrazas, creo que en esto ya sí se está trabajando muy bien, y vuelvo a insistir en reconocer la labor de todos nuestros compañeros, todos mis presidentes en Andalucía, que han trabajado con los ayuntamientos para que esos espacios que tenemos en nuestras terrazas, con este aforo que nos han reducido el 50%, en la medida de lo posible y siempre haciendo valer, sobre todo por encima de todo, la salud pública, pues que se amplíe en la medida de lo posible. La modificación 5 en agilizar las licencias de terrazas, que muchas veces hay muchísima parón por el tema burocrático, en permitir las terrazas de verano, que en muchas ocasiones o en muchos ayuntamientos pues no las permiten, inclusive las de los hoteles, porque ahora nos permiten esas terrazas de verano, y permitir las actuaciones de pequeño formato, que pienso que puede ayudar en mucho a atraer a esos clientes que, bueno, que realmente ahora mismo en las 2 primeras fases o en las 3 primeras fases van a ser de cercanía, van a ser de los propios vecinos, y que con ese tipo de actividades pues podemos llegar a tener nuestras terrazas llenas, ¿no? Por otro lado, por supuesto, el cobro de las tasas, el que no nos cobren las tasas de los ayuntamientos, como vienen siendo el IBI, como vienen siendo las tasas de basura, las tasas de veladores, por supuesto. Y luego, bueno, pues, como decía, insisto en lo de la escalonada y proporcionalidad de los ERTE, ¿no? Esto ya se está trabajando, como te decía, o como comentaba, se está trabajando ya desde la Federación Nacional, y bueno, y en un principio en el que ya todo se nos metía en el mismo cajón, pues ya estamos consiguiendo que ahora se vayan a hacer las negociaciones por sectores. Esperemos que sean sensibles y consecuentes a lo que tenemos encima, y lo vayamos flexibilizando. Conforme a cómo se tiene que adaptar el sector a todo esto, bueno, pues evidentemente, como decía antes, lo que prima por encima de todo es la salud pública y es la implantación de las medidas higiénico-sanitarias que nos están haciendo llegar con los protocolos de sanidad desde el Ministerio o desde la Junta de Andalucía. Es verdad que nuestro sector quizás sea uno de los que menos necesiten adaptarse, porque el sector hostelero es uno de los que normalmente suelen estar más vigilados y en el que más inspecciones de sanidad tenemos.
En este caso, y según los protocolos que nos han llegado desde el ISTE y del Gobierno central, poco más tenemos que implementar, ¿no? Es verdad que el uso de las mascarillas, la distancia interpersonal, garantizando esa seguridad, los geles de uso, pero bueno, insisto en que no es no nos están pidiendo unas grandes medidas, y con esto también quiero hacer el mensaje que suelo hacerlo en todos los foros que me permiten y a los compañeros, es indicarle que, bueno, que es verdad que existen muchísimas empresas en las que nos están intentando vender o en las que nos recomiendan el uso de máquinas milagrosas o de lo diré, líquidos milagrosos, que, bueno, que realmente nos tenemos que basar a día de hoy. Lo que nos está pidiendo el gobierno es lo que he dicho antes, y los ozonos, las luces ultravioletas y todo eso a día de hoy no están ni recomendados en muchas de las situaciones, ¿no? Por lo tanto, os pido que seáis prudentes en que no hagáis grandes inversiones y que nos limitemos a lo que nos están pidiendo, que vuelvo a insistir en que no es mucho más de lo que veníamos haciendo. Por otro lado, y creo que aquí es donde quizás sea uno de los grandes retos del sector, y antes también lo ha dicho Álvaro, que vosotros ya os estáis, desde el Andaluz, estáis ya acoplando a la digitalización, y yo pienso que este es un punto clave para el sector. Dentro de nuestro sector, como bien sabéis, pues el 80% somos pequeños empresarios, los que tenemos 2 o 3 empleados como mucho, y en el que lo que entendemos por digitalización hasta el día de hoy venía siendo, pues, tener nuestro TPV en el que marcar nuestras cuentas y de hacer la caja, ¿no? Creo que esto cambia radicalmente por las circunstancias que nos han sobrevenido, y empezando por esa reducción de aforo en la que, bueno, pues tendremos que acostumbrarnos nosotros como empresarios, y se tendrán que acostumbrar nuestros clientes y amigos a hacer una reserva previa, porque, bueno, nuestros aforos, como decía, se han visto reducidos, y ya no vamos a tener esa posibilidad como hacíamos antes, llegar al bar o al restaurante, pararnos en la barra a tomar una cerveza mientras teníamos posibilidad de sentarnos en una mesa. Yo creo que eso va a cambiar totalmente, y ahí es donde tenemos que empezar nosotros a digitalizarnos, ¿no? El tener un libro de reserva en el que podamos, con previo anticipación, poder dar ese servicio de excelencia que todos queremos dar en nuestros establecimientos, pero para eso es verdad que tendremos que acostumbrar también a nuestros clientes. Desde la Federación estamos trabajando ya en una plataforma digital en la que podamos dar estos servicios al sector. Como decía, desde un libro de reserva, pasando por las cartas digitales, que, bueno, que eso sí es otra de las recomendaciones que nos hacen desde el gobierno. Además, nos viene fabuloso porque las podemos tener en varios idiomas. Poder hacer la comanda desde el mismo teléfono móvil del cliente hacia nuestras cocinas o hacia nuestro metre. Hacer el pago, que eso sí se venía haciendo, pero hacer el pago directamente por móvil. La promoción de los establecimientos, como te decía, no teníamos el 80%, que además no nos dedicamos directamente al turismo, sino que dentro de ese 80% de pequeños establecimientos, hay otro 80% que directamente no se dedica al turismo ni sabe lo que es un turista directamente, sino que vive de los vecinos. Pues bueno, habrá que empezar a hacer esa sensación de salubridad, y que tenemos que hay total fiabilidad para que puedan asistir a nuestros establecimientos. Tenemos que aprender a hacer promoción de nuestros establecimientos, como decía, a acceder a un Big Data en el que nos podamos conocer y podemos llegar a fidelizar a los clientes, la gestión en compras, y todo eso lo estamos ya trabajando desde, como decía, desde una plataforma que estamos haciendo desde la Federación, en la que, bueno, se le presentó a la Junta de Andalucía, se la presentó a Cruzcampo, y espero que en este proyecto, pues, colabore la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y todas las empresas que quieran estar cerca y apoyar al sector, ¿no? Es una herramienta de trabajo que va a ser muy necesaria para el sector, y que esta que os estoy comentando está hecha por empresarios para y por los empresarios. Entiendo que es verdad que existen muchísimas aplicaciones en las que, bueno, hay muchísimas empresas que nos ofertan sus aplicaciones, pero esta en particular, pues, como venía diciendo, la estamos haciendo por nuestras necesidades. Por supuesto, una de lo que tenemos que hacer es potenciar estos convenios que estamos haciendo y este trabajo codo con codo con nuestro sector agroalimentario,
creo que es uno de nuestras fortalezas y es donde debemos hacer más insistencia e incidir más, ¿no? Creo que realmente lo que a nosotros nos puede diferenciar con respecto a otros destinos turísticos o con respecto a otras regiones, aparte de nuestro patrimonio cultural, que es inmenso y estupendo, pues es nuestros productos agroalimentarios, nuestros productos de cercanía, y que es donde realmente tenemos que hacer, como decía, y tiene que servirnos de revulsivo, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que potenciar la promoción de Andalucía. Creo que, como bien decía Álvaro, tenemos que dar esa sensación de salud, de que cuidamos a nuestros clientes y a nuestros visitantes, y ahí es donde realmente creo que el sector turístico debe de potenciarse. Tenemos magníficos cocineros que son referentes, tenemos magníficos empresarios hosteleros que dan un servicio de excelencia, y tenemos la mejor despensa, perdón, de España. Creo que al decir esto no es una cosa que parezca que es por vanidad, sino que realmente creo que abarcamos todo lo que es la agroalimentación, desde nuestros magníficos vinos, pasando por nuestros productos de hortofrutícolas como ganaderos, y creo que ahí realmente, de verdad, creo que es donde tenemos que estar presentes y hacer fuerza, unir fuerzas. El sector hostelero nos ofrecemos siempre, y además, de hecho, siempre colaboramos en este sentido, pero allá donde haya una promoción de Andalucía, allá donde haya una promoción de cualquier provincia de Andalucía, tiene que estar el sector hostelero, representado por nuestros cocineros o por nuestros empresarios, y tienen que estar nuestros productos andaluces. No podemos ir a ninguna feria a presentar nuestro patrimonio sin que la gastronomía y sin que nuestros productos estén. Y bueno, pues realmente creo que con esto he hecho un pequeño esbozo de la situación. Estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer y que en la medida de lo posible os pueda responder. Y vuelvo a insistir y vuelvo a dar las gracias al Andaluz por permitirnos estar aquí y por habernos haber firmado este convenio junto con nosotros, que creo que va a ser muy potente y creo que va a ser un referente en la promoción y en el turismo de Andalucía. Luis, no sé si alguna cosa más. Miguel. Perfecto, Fran, muchas gracias por tus palabras. Han sido muy interesantes. Me toca a mí, como secretario general del Andaluz, la clausura y un poco ordenar las preguntas que se están produciendo, que hay varias. En primer lugar, Fran, te pregunta Miguel Escalona, ¿qué son los pequeños formatos que comentabas en tus palabras? Perdón, los pequeños formatos. Sí, los pequeños formatos. Bueno, a lo que me refiero a pequeños formatos, es verdad que ahora mismo, por las circunstancias y por lo que así también recomiendan, que tampoco lo prohíben, pero lo que recomiendan, y estoy hablando de gastronomía y de las cocinas nuestras, ¿no? El pequeño formato se podría decir que son las tapas, si hablamos de lo que estamos hablando de cocina, ¿no? Creo que inclusive en estos momentos pues será un baluarte y otra cosa más que llevar por bandera, como son nuestras tapas, nuestros pequeños bocados, ¿no? De nuestros pequeños platos. Y creo que eso pues también va a ser, como te decía, una bandera que tenemos que llevar muy por delante de todo. Creo que eso también nos diferencia, y creo que eso va a ser una de, como os decían, porque por costumbre tenemos el compartir los platos, pues creo que ahora el formato pequeño, el formato tapa, es lo que se va a potenciar mucho también. En ese sentido, Fran, es verdad que ahí sí tenemos un punto a favor con el plato pequeño, el pequeño formato de las tapas. Pero nos pregunta también Julio Moreno, de la Academia Sevillana, si cree que nuestras tradiciones gastronómicas, como la cultura de la tapa, podrían estar en peligro ante estas medidas de seguridad y de higiene que se están tomando. Vamos a ver, como te decía, creo que no, que va a ser una de lo que es el formato tapa, se va a potenciar muchísimo, por lo menos eso es lo que se está viendo. De hecho, ya hay compañeros que están plasmando sus cartas en esa línea, ¿no? En potenciarlo más. Con respecto a nuestras costumbres de estar en las barras y apoyados, pues es verdad que a día de hoy no vamos a tener esa posibilidad. Por lo tanto, tendremos que adaptarnos un poquito a eso y como te decía, pues
buscar esos formatos de mesas, sentarnos, tener esa previsión de hacer las reservas, porque evidentemente con esta reducción que hemos tenido de espacios, pues también se va a notar muchísimo el no poder llegar a nuestros establecimientos comunes o lógicos de siempre, y vamos a tener esos problemas. Nos pregunta también un asociado del Andaluz, y creo que hay otra pregunta también en este sentido. Si nos gustaría conocer cómo se van a implementar las monodosis en los bares, cafeterías, si se van a poner en orden, si al final van a tener que ser biodegradables. No sé si puede responder a todo. A ver, es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Por un lado, el medio ambiente nos pide, por favor, que utilicemos cada vez menos las monodosis. Por otro lado, ahora, por sanidad, nos contamos con que las monodosis es lo que se va a potenciar, para aquello de que no haya ese traspaso de ese posible contagio, ¿no? ¿Qué os puedo decir? Es verdad que no sé decirte, Miguel, porque ahora mismo, por sanidad, la línea está en usar las monodosis. Por sanidad, y creo que al final es lo que nos va a llevar. Pero nos surgen muchísimas preguntas sobre este tema, ¿no? Me preguntaban los compañeros el otro día, oye, vale, las monodosis de aceite las conocemos todos, hay productos muy buenos, las monodosis de sal, el tomate, ¿cómo hacemos para nuestras tostadas con tomate? ¿Cómo lo hacemos, no? Pues es verdad que es más complicado, porque esas monodosis que existen quizás no lleguen a tener esa calidad que es de un tomate recién rallado, ¿no? Pero aún así sé que hay empresas del Andaluz inclusive que están potenciando muchísimo, y se ha avanzado muchísimo, y creo que al final pues se conseguirá tener ese nivel de calidad que nosotros queremos ofrecer, ¿no? Nosotros internamente sí que hemos detectado entre nuestras empresas pues que están, digamos, recibiendo más demanda por parte del canal Horeca en cuanto a la elaboración de monodosis, de productos en pequeños formatos. Es verdad que también nosotros veníamos de una situación en la que la preocupación por el tema del plástico y demás había aumentado bastante, pero esa tendencia parece que se ha revertido absolutamente con el tema del coronavirus, por temas higiénicos y sanitarios parece que la evolución irá hacia ese tipo de productos, ¿no? Yo creo que sí, que ya digo, por necesidad ahora mismo imperiosa que nos están imponiendo, ¿no? Pues va a ser así. Además, por encima de todo está la salud pública. Y hago esto porque también hemos tenido, y desgraciadamente habéis observado, digo, hablando de las barras y de las costumbres que tenemos, habéis observado o habéis podido leer en prensa que muchos compañeros pues o le están sancionando o inclusive le están cerrando, ¿no? Yo te puedo poner el ejemplo aquí en Córdoba, que ha habido en los 3 días que llevamos de apertura, ha habido sanciones a 6 compañeros y le han presentado a 3. Evidentemente, tiene que prevalecer, y así es el mensaje que estamos haciendo desde las asociaciones provinciales, y por supuesto no puede ser de otra forma, desde la regional, que tiene que prevalecer por encima de todo, la salud pública, ¿no? Lo que recomendamos a todos los compañeros es que se hagan cargo de eso, y lo único que tienen que hacer, que es que no cabe de otra forma, es cumplir la normativa, ¿no? Y también, pues, en ese sentido, para que no sea solo culpa de los empresarios y de los hosteleros, también al cliente pues también le haría ese recordatorio de que tenemos que cumplir la norma y que nuestra salud está en peligro, ¿no? Sin duda. Nos pregunta también Guillermo Lemasurier si hay expectativas realistas en cuanto a la flexibilización de los ERTEs por parte del gobierno central. Sí, yo creo que, sinceramente, de hecho hoy creo que yo no estoy en la reunión que tiene ahora mismo la Federación Nacional, por estar con vosotros encantado, por supuesto, están nuestros servicios técnicos, pero si mal no recuerdo, a estas horas tienen que estar hablando el comité ejecutivo, y creo que están con el ministerio directamente. Es de cajón, o sea, esto, como os decía, antes hemos dicho los números, ¿no? Hay una previsión de un cierre del 20% debido a la crisis del coronavirus, directamente, en compañeros que no han podido sobrellevar esta crisis o tener esta parada de actividad económica durante 2 meses. Si no se nos flexibiliza, si no se nos ayuda en los ERTE, en que lleguen, como decía antes, es verdad que el 80% somos pequeños empresarios y las líneas ICO pues no están llegando ni sin querer.
Ayer se lo podía trasladar al vicepresidente de la Junta de Andalucía, que además tuvimos reunión con el consejero de Empleo y fueron muy sensibles. De hecho, ayer también Garantia, por eso digo que la Junta de Andalucía está siendo muy cercana. Garantia amplió su línea de crédito y flexibilizó. Yo le pido más flexibilización, así soy saber, ¿no? Porque, como te decía, hemos venido de una temporada baja en que, bueno, por circunstancias, pues la hostelería, lo que viene siendo en las temporadas bajas, pues vamos teniendo problemas, no hacemos frente a la mejor a los pagos con autónomos, pagos con la seguridad social, y en cuanto viene la temporada alta, lo que hacemos es frente a esos pagos. Una de las exigencias que nos piden las entidades financieras es estar al día. No podemos estar al día, los créditos que estamos pidiendo, las líneas de financiación que queremos, es precisamente para hacer frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Por lo que le pedía a la Junta de Andalucía y sobre todo a las instituciones, a las entidades bancarias, es que flexibilicen un poco y hagan llegar esas líneas de financiación, porque si no estamos abocados a un cierre masivo del sector hostelero, ¿no? Nos preguntan también en relación con la aplicación que estabas comentando, Fran. Pepe Salas nos pregunta cómo se llama la aplicación que está comentando, por un lado, y por otro lado, María Martínez de Ubago le gustaría saber si la elaboración de la plataforma digital comentada cuentan con los pequeños proveedores que son parte esencial del canal Horeca. Por supuesto. Nosotros lo que tenemos hecho ahora mismo es la plataforma que se llama OTHub, ¿vale? Que esa sería la plataforma que daría cobertura a toda la Andalucía, y luego por provincia se iría haciendo una ramificación por provincia, para que todas las provincias podamos tener, y todos los compañeros por provincia podamos tener acceso a eso. Porque se está haciendo la prueba piloto aquí en Córdoba, que se llama Restaura Córdoba, que es la restauración de Córdoba, Restaura Córdoba, y en esa en particular, como decía, estamos haciendo, lo que hemos empezado a funcionar es con la gestión en compras, sobre todo en productos higiénicos sanitarios, que es lo que nos están demandando más los compañeros. Estamos llegando a negociar con las grandes empresas y, sinceramente, estamos contentos porque gracias a esta aplicación y a la unión del sector, pues estamos consiguiendo precios muy buenos y que garantizan además pues que están dentro de las líneas de exigencia o de las categorías que nos piden desde Sanidad. Y con respecto a lo que nos decía la compañera de si contamos con los pequeños proveedores, por supuesto. Es verdad que esta plataforma no se ha hecho todavía el lanzamiento público, porque estamos ahora mismo, como te decía, en la prueba piloto, pero en cuanto se haga públicamente la presentación, evidentemente habrá un teléfono de contacto. Aquí en Córdoba tenemos un compañero de la Junta Directiva que es el que se encarga de negociar y tratar con todos los proveedores, y lo que estamos es no en eso, sino lo que estamos es en potenciar precisamente esos pequeños proveedores y esos proveedores de cercanía, que, como decía, es nuestra gran diferenciación con respecto al resto de provincias. Sí, eso va también muy en la línea de lo que el Andaluz como asociación también está haciendo, en la línea de apoyar también a los pequeños productores que están dentro de la asociación, dentro también de un grupo PYME específico que hemos creado y en el que estamos haciendo actividades específicas de apoyo a este tipo de empresas. Nos pregunta también Roberto Almendros, de Bodegas Barbadillo, en relación a las mesas, ¿qué elementos se van a dejar colocar en las mesas de los establecimientos? Si hay previsiones expresas de cartas físicas, servilleteros y demás. Y lo uno un poco también a la pregunta de Miguel Escalona, que nos pregunta si existe un protocolo para servir en mesa. Bueno, estamos en el tema del protocolo para el servicio en mesa. Se tiene un borrador que todavía no está aprobado por el ICTE, pero en el que a todas luces va a ser el que vamos a tener que implantar, ¿no? En este borrador, bueno, pues no es que no se recomienda, se prohíbe el uso de, como decía, de elementos que sean manipulables por todos los clientes, como son los servilleteros, de eso ya es una de las primeras cosas que quitan. Los manteles que sean reutilizables, nos piden que solo sean de un solo uso, en la medida de lo posible, y si son reutilizables, bueno, pues que se tenga una limpieza, que vuelvo a insistir, esa limpieza ya se tenía, ¿no? Tanto los elementos como son los cubiertos, como en los vasos, en las copas y en los manteles, que es pasar por el lavado
y a una temperatura de entre 60 y 80 grados, pero es que eso ya lo estábamos haciendo. Yo creo que ahí lo único que vienen es a recordarlo. Y con respecto a los elementos, como decía, pues nos recomiendan que los cubiertos, pues si no son de un solo uso, que creo que según el establecimiento es difícil, pues que se tenga, por lo menos que no esté en contacto con el aire, sino que se tenga pues bien metido en algún tipo de bolsa o que estén, en todo caso, quitados de la contaminación ambiental, ¿no? Perfecto. Y conforme respecto a los servicios, lo único que también se nos recomienda, bueno, ahí casi no es una recomendación, sino una exigencia, es el uso de la mascarilla por nuestros compañeros, ¿no?, a la hora de servir. Y como decía, el tema de las cartas, lo que se viene a implantar y vamos, va a ser una de las cosas más lógicas, en las cartas digitales, en las que el cliente, conforme llegue a la mesa, a través de nuestras wifi, pues puedan ver nuestras cartas y puedan inclusive hacer el pedido a cocina, como decía antes, y nos podamos servir. Perfecto. Nos pregunta Rafael Gutiérrez de Acesur si se sabe algo para las fases posteriores, y ya se está adelantando algo en cuanto a medidas y demás. Ya te digo que todavía estamos en la fase primera 1, negociación, ¿no? todavía estamos en la fase 1 y no tenemos aprobado el protocolo de sanitario, o sea que estamos a expensas de que el ICE nos diga, pero evidentemente sabemos todo y desde la Federación Nacional pues se está trabajando desde primera hora en eso y en la implantación. Antes hablamos de los sellos que decía Álvaro, que comentaba de los sellos. Ayer nos hacía la presentación, bueno, ayer hacía presentación pública nuestro vicepresidente Juan Marín de un sello de la Junta de Andalucía, en el que, como bien ha pedido Álvaro y también lo pedíamos nosotros, es totalmente gratuito, en el que a través de las empresas que la Junta de Andalucía colabora con ellos habitualmente, pues se nos hará esa implantación y se nos reconocerá con ese sello de la Junta de Andalucía, que bueno, que era una de las necesidades para dar esa imagen de garantía de sanidad y de que, bueno, que nuestros clientes pueden estar totalmente tranquilos en el que las cumplimos y en el que el servicio va a seguir siendo igual que anteriormente. ¿Este sería un sello para los establecimientos de la Junta de Andalucía? Sí, es un sello que la Junta de Andalucía, ayer nos explicaba Juan Marín, en el que va a ser a todos los establecimientos hosteleros y a todos los hoteleros, evidentemente. No. Inclusive también nos hablaba de que luego posiblemente haya una plataforma que yo le ofreceré, la misma plataforma que tenemos Eureka Andaluciano, que es la de que en una plataforma pues todos los compañeros que estén actualizados y dispongan de ese sello pues también se puedan promocionar. Hombre, lo importante de esto es que es un sello común para todos, que se lo pedimos siempre para que no haya esa diferenciación y esa competencia desleal entre provincias. Es un sello común, es gratuito, o sea que eso ya es que se lo agradecemos de verdad, de corazón, a la Junta de Andalucía y en este caso a la Consejería de Turismo, a Juan Marín, y que viene a ser, pues, como te decía, la cercanía que estamos teniendo con la Junta y el conocernos y el saber las necesidades que tenemos. Perfecto. Nos pregunta Manuel Bustamante, y la uno también a una pregunta de Alejandro Márquez de Barbadillo, si nos podría explicar algo sobre la iniciativa de la Junta que se ha escuchado de unos bonos para que los visitantes los gasten en hoteles y restaurantes. Y eso va unido también a la pregunta de Barbadillo sobre si hay algunas medidas para el fomento del consumo en bares y restaurantes. La intención de la Junta de Andalucía, por lo menos eso es lo que nos ha transmitido, yo creo que eso quizás sería alguien de la Junta de Andalucía que tenía que explicar, ¿no? Pero a nosotros nos transmitió que es una de las peticiones que teníamos hechas desde tanto hostelería como hotelería, sobre todo de hostelería, porque es verdad que esos bonos siempre parecen ser que van a ser directos a los hoteles para que puedan tener pernoctaciones, y nosotros pedíamos al sector, para que el sector hostelero pues también se potenciase el consumo, ¿no? La idea que tiene la Junta de Andalucía, y así se ha transmitido al Gobierno de España, era que por una cantidad más o menos de entre 300 y 400, entre 300 y 500 euros por unidad familiar, o sea, no por unidad familiar, sino por cada uno de los miembros de la unidad familiar, pues hubiese una desgravación del IRPF, ¿vale? Es directo, eso sería directamente, por lo tanto, es verdad que al pedir la factura en nuestros establecimientos, tanto de hostelería como de hotelería, pues a la hora de luego presentar la renta, pues tendría esa financiación. Creo que es una medida muy interesante
es una medida directa en la que no hay que poner en medida otras acciones como pueden ser bonos físicos ni nada, sino simplemente cuando llegue a tu restaurante habitual, pues le pida la factura que luego te la pueda regrabar. El problema de eso, la Junta de Andalucía ya ha dicho que sí, que está dispuesta en la medida de que a nivel regional se lo permite el IRPF, pero eso sería solo el 50% del IRPF. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que el gobierno de la nación pues también dé el visto bueno y entonces pues podríamos disponer de ese bono o de esa promoción o esa ayuda al consumo, ¿no? Que creo que es muy importante y muy interesante. Y vuelvo, parece que voy a hacer hoy campaña política, lejos de mi intención, ¿no? Pero es verdad que la Junta de Andalucía ayer no lo propuso y le tengo que volver a dar las gracias por esa iniciativa. Perfecto. Son muchas preguntas, como verás, Fran, estamos despertando mucho. En la medida de lo posible. Yo digo esto porque tuvimos 2 horas con la ministra de Turismo y después de 2 horas con la ministra de Turismo salimos con la misma sensación, o sea, de nada, de la misma incertidumbre, porque no fue capaz de trasladarnos lo que a las preguntas nuestras. Por lo tanto, digo muchas veces, si la ministra no pudo contestarme a mí, yo en la medida de lo posible, por lo menos, os diré en qué momento estamos, ¿no? Hay muchas dudas. Nos pregunta Begoña Murrio, de Fundación Andanatura, si puede afirmar que va bien las negociaciones para flexibilizar el espacio y el horario en las terrazas. Bueno, de hecho creo y digo creo, que a día de hoy ya todas las provincias han firmado con su ayuntamiento o han sacado un bando en el que se permite la ampliación de esos espacios públicos. Volvemos al tema, siempre velando por la salud pública y por encima de lo que es económico. O sea, aquí no es, tengo el 50%, tengo que llegar al 100%. Lo que prevalece es la salud pública por encima de todo. Pero sí es verdad que, y te puedo hablar de compañeros, tanto ahora, mi compañero de Sevilla me acaba de decir que ya por fin habían firmado con el ayuntamiento. Estoy seguro de que Cádiz lo ha hecho porque no ha hecho llegar el bando, Córdoba lo ha hecho, Almería también y fue de los primeros, y Jaén, Granada también, bueno, Granada y Málaga, que están en fase 0, pero sí, que en cuanto pasen a fase 1, que esperemos que sea en esta semana, como ellos por lo menos lo están pidiendo, pues tengan también esa aprobación de ampliación de espacios públicos, que bueno, que vuelvo a insistir, que tampoco pensemos que con un 50% de actividad económica de terrazas, y hablo solo de terrazas, que eso viene a ser, si lo hacemos en el cómputo global, y que no es así normalmente, pero bueno, sería el 25% de nuestra actividad económica habitual, por lo que los compañeros que se han aventurado a hacer esta apertura, pues les deseo lo mejor y que miren muchísimo las cuentas, porque es verdad que con un 25% de actividad económica es difícil. Lo que pasa es que todos tenemos ya una necesidad imperiosa de poder dar servicio y todos tenemos muchísimas ganas de volver a la normalidad. Sin duda alguna. Nos pregunta Antonio Sánchez Castellano de Barbadillo también si se puede correr el riesgo de que baje el número de consumidores en hostelería en favor del consumo en casa. ¿Cómo ves esto? Bueno, en un principio va a ser más difícil, por supuesto. Yo creo que la sensación de miedo, la sensación que además parece que los medios de comunicación tienen esa intención de seguir promoviendo ese miedo, pues es verdad que los mensajes que nos llegan es de preocupación y va a ser difícil hasta que borramos la normalidad. Pero ahí, bueno, creo que, como decía antes, reiterándome las palabras, por la idiosincrasia de nuestro sector, por la del turismo que viene a visitarnos y lo que viene buscando, y por nosotros mismos, por nuestros vecinos, ¿no? Creo que poco a poco, en cuanto se pase esa sensación, que será una de las medidas que tendremos que tomar desde el sector, que es demostrar esa sensación de tranquilidad, pues todo vendrá a su ser, ¿no? Creo que a nadie cambiaría una terraza ahí compartiendo una cerveza y unas tapas, bueno, sí, unas tapas, iba a decir unos platos, unas tapas. Sí. Unas tapas con sus amigos y en verano en la terraza creo que eso no cambia a nadie por nada, ¿no? Y luego, porque es verdad que por mucho que queramos, y haciendo esto de que hay muchos compañeros que se han dedicado, están promoviendo el takeaway, el servicio a domicilio, el servicio de recogida, al final un plato presentado por un cocinero creo que jamás se podrá comparar a un plato llevado en un envase de plástico, ¿no? Creo que
que eso al final pues siempre va a salir ganando. Y como tenemos estos magníficos cocineros, ¿no? Y esta magnífica gastronomía, creo que por encima de todo eso al final volveremos. Sí es verdad, y te digo, y fíjate que también me quedé así un poco, ayer nos hacía también, bueno, anuncio no, sino que nos avisaba de que para septiembre-octubre, sobre todo para octubre, habrá una segunda oleada de la pandemia, ¿no? Por lo que, bueno, pues nos dejaron a todos muy preocupados, pero es verdad que también nos garantizaron que las circunstancias ya no serían de la misma forma, ya están preparándose para esa posible oleada y esperemos que todo sea lo menos lesivo posible. Muy bien, pues vamos terminando. Nos pregunta Julio Moreno si el sello que hablábamos no exigirá requisitos para ostentarlo. Yo entiendo que algún requisito No, claro, por se supuesto. solicitará. Los requisitos que nos piden es la implantación de toda la normativa que nos están exigiendo a nivel higiénico-sanitario, por supuesto. Claro. Perfecto. Sobre todo en el tema, y sobre todo en el tema formativo, ¿no? Que también es muy importante el formativo de los trabajadores y que tengan conocimiento de esas medidas de seguridad que tienen que tener. Fenomenal. Y bueno, ya por último también nos están llegando mensajes de ánimo aquí de un asociado de Bodega Marqués de Villalúa del Grupo Viñafiel, que nos manda mucho ánimo a toda la hostelería de Andalucía, que agradecemos. Yo creo, ya para terminar, que este convenio, como ha dicho Álvaro, nuestro presidente, pues está para usarlo y seguro que lo usaremos bien. Aprovecho para disculparlo porque se ha tenido que marchar por problemas de agenda. Y sin duda la unión de lo que representa la Andaluz, de lo que representa la Federación de Horeca, de la unión también con el turismo y con la gran distribución, que es otra de las patas con las que trabaja la Andaluz, pues prácticamente estamos hablando de un porcentaje importantísimo de la economía andaluza. Con lo cual, si trabajamos conjuntamente en la promoción que hablábamos antes de la magnífica despensa que tenemos, pues seguro que lo conseguiremos llegar mucho más lejos. Por nuestra parte nada más, agradecer a todo el mundo por la asistencia a este webinar, por la altísima participación que ha tenido. Exhortarles a que asistan a nuestro próximo webinar, que será con la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, a la que también podremos preguntarle por esas medidas precisamente, tanto en el ámbito de la hostelería como en el ámbito de la agroindustria. Será la próxima semana. Si alguien no lo ha recibido, pues pueden solicitarlo en el mismo correo en el que se han inscrito para este webinar. Aprovecho también para darte a ti las gracias también, Fran, y a la Federación por la claridad de las explicaciones, que también nos lo están trasladando aquí los asistentes, y por la colaboración permanente. Y esperemos pues que salgamos de aquí reforzados y que los productos andaluces y la hostelería andaluza pues estén en el lugar que se merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros, darnos voz y por supuesto por el convenio que hemos firmado, que creo que es darle la importancia a las dos patas más importantes de Andalucía, que es el turismo y la agroalimentación. Creo que a día de hoy somos los que mayoritariamente generamos empleo y es donde nos tienen que ayudar y donde tenemos que estar unidos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Hasta luego.